Hola a todos los seguidores de Perú Noticias. Estamos inaugurando nuestra nueva sección Conoce a tu candidato y en esta primera edición vamos a tener como invitado al candidato al Congreso, Frank Kerkler, del Partido Renovación Popular con el número 21. Hola Frank, cuéntanos, ¿cómo te va y cómo va la campaña? Hola Roberto, ¿qué tal? Te agradezco mucho la invitación y por tu intermedio a todos los que nos están viendo en estos momentos. Bueno, la campaña va muy bien, estamos avanzando en Renovación Popular. Gracias a Dios se ve mucho entusiasmo, mucha alegría de parte de la gente, bastante recepción, principalmente en las redes sociales, que han crecido a un ritmo exponencial en solo 3 meses. Y lo bonito de esto es que se ve un entusiasmo genuino de parte de la gente, ¿no? Muchos se acercan a preguntar cómo apoyar, cómo hacer, porque lo quieren a Rafael, ven su sinceridad, su genuinidad para expresar las cosas, y creo que eso le gusta a la gente. Así es, sí hemos visto, sobre todo en las redes sociales, que ha habido un acercamiento muy grande de la gente. Sí. Se está viendo bastante ese movimiento en las redes. ¿Ha afectado un poco la cuarentena, esta situación de la pandemia, el tema de la campaña? ¿Cuál es tu apreciación sobre ello? Bueno, mi apreciación es que el gobierno de alguna manera está utilizando este tema de la cuarentena para como que controlar la campaña política, ¿no? Lo que vemos es de que en la práctica se han suspendido las actividades presenciales políticas. En ese sentido, toda esta campaña va a pasar a redes sociales. Esto puede ser bueno para nosotros porque somos bastante fuertes en redes y es una gran oportunidad de crecer. Sin embargo, por otro lado, puede ser malo porque va a restringir nuestra presencia en tierra y eso va a evitar que la gente conozca más rápido nuestro logo y el candidato, que son relativamente nuevos, ¿no? Entonces, creo que hay que saber manejarlo para que sea una oportunidad, ¿no? Y no una amenaza en la campaña. Han habido ciertos comentarios dentro de justamente los partidos o también en redes sociales que indican de que esta cuarentena también se ha visto politizada como para favorecer a algunos candidatos como del Partido Morado, o también hasta han hablado de Somos Perú, de Vizcarra. Sí, claro, como te comentaba, justamente al decretar una cuarentena de este tipo, que en la práctica suspende las actividades presenciales, los más favorecidos, ¿cuáles son? Los partidos cuyos símbolos, logos o las personas ya conocidas. ¿Y quiénes son los conocidos? Pues Somos Perú, Martín Vizcarra, Partido Morado, Julio Guzmán y otros más. Y en ese sentido se perjudica a los partidos nuevos con marcas nuevas como Renovación Popular y la R, que es relativamente reciente, ¿no? ¿Y cómo ves, por ejemplo, en el caso de Martín Vizcarra, se ha dado este tema de la inmunidad parlamentaria? Muchos opinaban de que Martín Vizcarra estaba justamente buscando esta inmunidad. ¿Cómo ves esta situación que ahora prácticamente lo perjudica porque ya se eliminó la inmunidad? Bueno, yo creo que Martín Vizcarra es una persona pues sumamente hipócrita, inmoral, porque en todo su gobierno se la pasó atacando y criticando al gobierno por el tema de la inmunidad. Sin embargo, ni bien salió del poder, fue desesperado a buscar una candidatura para llegar al Parlamento que tanto criticó y pidiendo, bueno, si de llegar al poder gozaría de una inmunidad que también criticó bastante, ¿no? En teoría el Pleno le ha eliminado, pero habría que revisar la ley, ¿no? Por otro lado, así sea esto verdad, tú sabes que el Pleno del Congreso con otra votación puede volver a restituirla. E igual Martín Vizcarra sería beneficiario. Entonces, de una u otra manera de llegar al Congreso, este señor sería beneficiado, lo cual le podría dar cierto blindaje e impunidad por los delitos que se le atribuye, entre otros de haber recibido coimas a cambio de obras corruptas y sobrevaloradas de algunas empresas. Para todos aquellos que nos están mirando y te conozcan un poco más, se informen sobre tu experiencia académica, tu formación académica que has tenido, ¿podrías decirnos, indicarnos brevemente? Claro, Roberto. Mira, te cuento, soy una persona que siempre he visto que la forma de progresar es a través, uno, del ahorro y dos, del estudio. Es la única forma de salir adelante. En ese sentido, yo soy licenciado en negocios internacionales por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
He estudiado Derecho en la Universidad Continental, estoy en el último ciclo ya de Derecho. Tengo una maestría en Inteligencia Estratégica por el Centro de Altos Estudios Nacionales, lugar donde también terminé mi doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica. Y justamente he parado de estudiar luego de varios años para entrar con todo en esta campaña política. Eso te podría comentar respecto a mi experiencia en estudios. Y en tu experiencia laboral, no solo política, sino también en el sector privado o los proyectos personales que hayas emprendido, ¿también nos puedes comentar? Sí, por supuesto. Te comento que antes de trabajar en el sector público, yo he estado 2 años en una agencia de marketing digital que se llamaba Cultrends Perú. Ahí pude dirigir diversos proyectos web para algunas empresas reconocidas, ¿no? Como Alltours, Aceros Arequipa y otras más que ahorita no recuerdo, lo cual me ayudó a conocer mucho el tema del marketing, pero desde el sector privado. Otro emprendimiento que tuve antes de entrar al sector público es mi blog, ¿no? Catarsis y Harakiri, que si bien no ha sido muy rentable, sí me ayudó a posicionarme mis opiniones políticas en el público de derecha, conservador, ¿no? Digamos que está opuesto a todas estas ideologías que amenazan tanto la libertad económica y también que amenazan nuestras libertades en el tema moral, ¿no? Como la ideología de género, entre otras. Finalmente, a partir del 2015 yo ingresé a trabajar al Congreso de la República, inicialmente como técnico en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Posteriormente entré al despacho del congresista Julio Rosas Guaranga, pastor evangélico y gran defensor de la vida y la familia. Con él estuve 3 años también como asesor, y el año pasado trabajé en la Comisión de Inteligencia, también asesorando, mientras era presidida por la doctora Marta Chávez. Ahí estuve hasta septiembre, a lo cual luego renuncié a todo para entrar a esta campaña como candidato al Congreso. Ah, mira, qué bien, qué bueno. Y bueno, en cuanto a tu historia, tu vida familiar, tengo entendido que tu padre es el coronel del ejército peruano Frank Kerkleck Capelletti. ¿Nos puedes contar una breve historia sobre ello? Porque tengo entendido que hay una historia muy densa, por así decirlo. Sí, por supuesto. Bueno, yo soy hijo de militar. En ese sentido, si bien nací en Chiclayo, he vivido en varios lugares del Perú, porque a los militares los paran cambiando de lugar en lugar para cumplir sus funciones. Por otro lado, mi papá egresó de la escuela militar a fines de los 80s, que era una época muy convulsionada por el terrorismo. Entonces, muchos militares, incluso policías como mi papá, ni bien salieron de la escuela militar, los mandaron a zona de guerra, a luchar contra el terrorismo. Mi padre estuvo 4 veces en zona de emergencia, arriesgando su vida por todos los peruanos y cumpliendo su deber. Tuvo una trayectoria intachable, jamás tuvo ningún tipo de faltas, y bueno, pasaron los años, tuvo su familia, me tuvo a mí, a mis 2 hermanas, y cuando ya tenía el grado de comandante, comenzó una persecución política y judicial contra él, justamente por sus labores en la lucha contra el terrorismo. Fiscales ideologizados, apoyados por algunas ONGs, afirmaban que él era violador de derechos humanos y lo involucraron en un juicio sin ninguna prueba, sin ningún testimonio, sin ningún indicio. Estuvo, a pesar que tenía un trabajo estable y tenía una familia fija con un lugar donde recurrentemente iba a trabajar, fue perseguido judicialmente, incluso le dictaron una orden de detención por varios años. Y, o sea, era curioso porque iba a su trabajo a hacer sus labores normales, pero tenía una orden de detención como si fuera un delincuente. Y así tuvo esa situación por varios años. Luego lo cambiaron a una comparecencia, siguió el juicio y en primera instancia, sin ninguna prueba, le dieron 19 años de prisión. De estos 19 años, finalmente estuvo 15 meses privado de su libertad en la cárcel, para que después la Corte Suprema, en una sentencia, dictara que lo absolvía de toda culpa y que era inocente. En ese sentido, los 15 meses que estuvo en la cárcel y los años que fue perseguido judicialmente fueron en vano, y nadie le va a volver ese tiempo nunca, ¿no?
En ese sentido, yo soy una persona que está muy comprometida, muy identificada con la familia militar y principalmente con los cientos de militares que pusieron el pecho por nosotros y lucharon contra el terrorismo, sin ninguna duda. Varios de ellos, lamentablemente, no regresaron a sus hogares, murieron, dejaron viudas, huérfanos. Sin embargo, es irónico que los sobrevivientes, como en el caso de mi padre, en lugar de ser premiados, honrados por la patria como héroes, hayan sido perseguidos judicialmente, hostigados, ¿no? E incluso denigrados por medios de prensa y algunas ONGs defensoras de terroristas. En ese sentido, yo sí estoy 100% comprometido y de llegar al Congreso voy a luchar también por esos soldados, héroes del país que lucharon por todos nosotros en su momento, y creo que ahora es momento de que nosotros luchemos por ellos, por su honra y por su libertad. Así es, la verdad es que creo que tanto los militares como también la institución de la Policía Nacional se está viendo duramente golpeada, no solamente por el tema de la pandemia, sino también por las decisiones políticas que se han venido tomando. ¿Tienes alguna propuesta frente a ello para la policía, para los militares, tanto del ejército como la marina y la FARC? ¿Tienes alguna postura? Sí, por supuesto. Bueno, en principio, yo de llegar al Parlamento me integraría a las comisiones de defensa y de inteligencia para poder ser la voz de muchos militares y policías que no tienen voz, porque en la Constitución no son deliberantes, y poder luchar por sus derechos, que tengan una buena pensión, que estén bien remunerados y que tengan los beneficios que le corresponden. Asimismo, también sería una voz en defensa de los intereses nacionales y también apoyando a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en su lucha contra las amenazas a la seguridad nacional, ¿no? Vale decir, el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia, etc. Por otro lado, yo tengo un proyecto de ley justamente para regular, fiscalizar a estas ONGs que muchas veces vemos que en lugar de hacer proyectos en beneficio de la población se les ve usando marchas, subversión en contra del Estado, en contra de la policía, las Fuerzas Armadas y de los valores de la mayoría de peruanos. En ese sentido, yo planteo un proyecto para que transparenten sus fondos y que básicamente le respondan algunas preguntas a todos los peruanos. Una de ellas es, ¿quiénes lo financian, ¿no? ¿Qué organizaciones o personas lo financian desde el extranjero? ¿Qué intereses tienen estas personas para hacerlo? Número 2, ¿cuántos millones de dólares reciben del extranjero? Y finalmente, el número 3, ¿en qué emplean ese dinero? ¿Realmente está yendo a proyectos sociales en beneficio de la población, de la gente más pobre? ¿O está yendo a pagar algunas planillas doradas de ciertos sectores afortunados o para financiar marchas contrarias al Estado de Derecho, a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces pienso que como estas organizaciones no pagan impuestos, sería muy bueno que transparenten sus acciones ante todos los ciudadanos y se vea cuál es su trabajo real en beneficio de la población. Bueno, Fran, estamos llegando casi al final. Los seguidores te han hecho un par de preguntas, queremos que las respondas. Una de ellas es, ¿qué proyecto se plantearía para los que están en la ONP? Mira, es una muy buena pregunta. Yo en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso, donde trabajé, tuve la oportunidad de atender a algunos pensionistas, ¿ya? Y yo veía casos bastante tristes e ilógicos, ¿no? Por ejemplo, había el caso de un señor que había aportado por 19 años y varios meses y por no haber llegado a los 20 años no le correspondía ni un sol de pensión. Pero el señor todos los años había dado parte de su dinero para su pensión. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Por qué no lo retribuyen de alguna manera? Ahí tenemos un problema, ¿no? Luego había otro caso de un señor que ya era pensionista, pero que quiso volver a trabajar en una empresa. Trabajó por 1 o 2 meses y por haber trabajado, la ONP le quitó su pensión. Entonces, son casos ridículos, ¿no? Si alguien tiene su pensión y quiere trabajar, ¿por qué le vas a quitar su pensión? No tiene ningún sentido. En ese sentido, las AFPs tampoco son lo ideal porque te pagan pensiones muy bajas y te cobran comisiones muy altas, pero definitivamente en comparación con la ONP ha demostrado ser mucho, mucho mejor, ¿no? En la AFP, así tú aportes 5 años, igual ese dinero es tuyo. Y en el caso de emergencias como la pandemia, tú lo puedes retirar. Sobre todo que vas viendo los movimientos también, ¿no? Claro. Que están siendo invertidos, son cuentas personalizadas.
Así es. ¿Has visto este tema de los aportantes de la ONP están reclamando que se les devuelva siquiera una UIT? ¿Tú qué opinas en ese sentido, ya que el Tribunal Constitucional lo ha dado por inconstitucional esa ley que sacó el Congreso? ¿Qué opinas en ese sentido? Yo pienso que su pedido es totalmente justo, porque ese es dinero que ellos han estado aportando todos los años y no lo están viendo y no se los van a devolver, ¿no? Entonces ahí hay una injusticia que tiene que ser corregida. No sé si lo que hizo el Congreso pasado fue lo correcto, quizás lo hizo de una manera muy abrupta que violaba las normas. Yo lo que plantearía, bueno, en el caso que Renovación Popular llegue al Congreso, bueno, al gobierno, yo que plantearía que, en primer lugar, que los pensionistas de la ONP puedan pasar a la AFP. ¿Y cómo se lograría esto? A través de que el Estado les pague, les reconozca un bono para los pensionistas y que ese bono vaya a una cuenta individual para cada uno a la AFP. Así todos pasarían a la AFP con un dinero inicial para comenzar, ¿no? Ese sería el primer paso. El segundo paso sería abrir el mercado para que no tengamos un oligopolio de 4 AFPs, ¿no?, que te cobran comisiones altísimas, sino abrir el mercado para que vengan AFPs, bancos de todo el mundo, compitan y le ofrezcan los mejores servicios, las mejores comisiones a los aportantes y que ellos escojan en qué AFP quieren poner su dinero, ¿no? Yo creo que eso contribuiría mucho a mejorar el tema de los intereses que ganan, ¿no?, de la rentabilidad que tienen y a elegir sobre todo el mejor servicio para ellos. Y sería un gran avance respecto a lo que hemos visto en el Sistema Nacional de Pensiones, que ha sido un fracaso y que ha quebrado totalmente. Yo propondría una solución así, claro que tiene que ser evaluada por técnicos y especialistas primero. Claro. La segunda pregunta que han hecho los seguidores es: ¿qué proyecto tienen para la mejora de la educación? ¿Cuál sería tu proyecto o qué plantearías en cuanto al tema de educación, ¿no? Sí, que es una buena pregunta. Mira, lo que hemos visto en el gobierno de Martín Vizcarra es que ha habido una gran estafa a los estudiantes. Les reemplazaron una clase de 8 horas con profesores profesionales por unas supuestas clases de media hora dictadas por actrices que se llamaba Aprende en Casa, ¿no? Obviamente es ridículo pensar que una clasecita de media hora va a reemplazar una de 8 horas diarias, ¿no? No tiene ningún sentido. Pero además de eso, todos los niños el año pasado fueron aprobados de año sin ningún tipo de evaluación. Entonces, ¿cómo es posible que todo el mundo apruebe de año sin saber, sin haber indicadores sobre qué han aprendido, ¿no? Ahí hay un problema, una estafa. Y yo pienso que tiene que corregirse eso. Algo que yo propondría en el Congreso es una ley para promover la teleeducación y las plataformas educativas en el sector público. Porque una plataforma educativa no es solo pues crear un aula de Zoom y que el profesor hable en el Zoom y que los alumnos escuchen. Eso no es una plataforma educativa para nada, ¿no? Cualquiera lo puede hacer y no es algo serio. Una plataforma educativa es utilizar tipo el Blackboard, que es una plataforma que está en la web en la cual tú subes los materiales para los estudiantes, y el cual tiene manuales, tiene guías, tiene videos y te explica las unidades y las clases día por día. Entonces yo pienso que todos los colegios públicos deberían tener una plataforma de ese tipo en la web, lo que permita a cualquier padre de familia con acceso a internet poder acceder a estos materiales y poder avanzar, y ayudaría mucho a facilitar el trabajo de los profesores. Entonces yo propondría una ley que promueva este tipo de iniciativas, ¿no?, aprovechando la tecnología y el internet. Por otro lado, otra iniciativa legal que yo propondría, pero ya para un sector más pequeño de los padres de familia, es algo que se aplica en otros lugares del mundo, que es el homeschooling o la educación en casa, a través del cual colegios especializados le brindan el material a los padres de familia para que estos padres lo impriman y ellos mismos, con la debida orientación, tutoría, le enseñen a sus hijos algunas cosas básicas como matemática, lenguaje, etc.
Obviamente esto no es una solución para el 100% de estudiantes, pero sí ayudaría a un 5 o 10%, ¿no? Que ya es un número regular. Yo hice algo parecido con mi esposa el año pasado, con mis hijos a raíz de la pandemia. Nos contactamos con un colegio del extranjero, les imprimimos el material y nosotros mismos les enseñábamos matemáticas, letras, y nos fue bastante bien. Y creo que hay muchos padres de familia con disposición de tiempo que podrían hacer algo parecido. Como digo, no es una solución para todos, pero ayudaría en algo a atenuar este problema de la educación. Claro. Bueno, Frank, muchísimas gracias por la entrevista, por tu tiempo. Estoy seguro que los seguidores van a agradecer toda la información porque te has visto muy presente en las redes, por este caso también, esta controversia, este debate que tuviste con el señor Guillermo. Y bueno, te has hecho muy conocido y creo que ellos también querían saber un poco más de ti, más de tu vida, tu experiencia laboral, profesional, y vemos que eres una persona muy preparada. Muchísimas gracias por la entrevista. ¿Algunas últimas palabras con las que te quieras despedir? Sí, claro, Roberto, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Frank Hercle Torres, tú me conoces, soy una persona con principios firmes, convicciones claras, no tengo miedo en levantar la voz en defensa de la verdad, de la vida, la familia y la patria. En ese sentido, si tú compartes mis valores, mis principios, te invito a votar por mí para yo poder representarte en el Congreso y ser tu voz. Te invito a marcar este 11 de abril la R de Renovación Popular y escribir el 21 de Frank Hercle, para así poder llegar al Parlamento y luchar por la vida, la familia y la patria. Gracias.